Un ranchero solitario se casó con un hombre moribundo. Pero lo que Garrett Thorne descubrió sobre esta mujer destrozaría todo lo que creía saber sobre la confianza, la lealtad y las promesas que hacemos a los muertos. El desconocido se desplomó a solo 6 metros de la puerta de la cabaña de Garrett, con la sangre filtrándose por su camisa rota y la respiración entrecortada y desesperada. Garrett estaba cortando leña cuando oyó al caballo tropezar y estrellarse. Ahora estaba arrodillado junto a un hombre con los ojos vidriosos y los labios moviéndose en susurros urgentes. «Por favor», jadeó el moribundo, aferrándose a la camisa de Garrett con una fuerza sorprendente. «Mi esposa, Celeste, es todo lo que me queda en este mundo». Garrett miró el paisaje vacío a su alrededor, sin ver a ninguna mujer ni un segundo caballo, solo interminables tramos de terreno rocoso y el tipo de silencio que hacía que uno se cuestionara la cordura. «¿Dónde está?», preguntó Garrett, pero el desconocido lo sujetó con más fuerza. «Entra detrás de mí. Quizás 1 hora, quizás 2». La sangre burbujeaba en la comisura de su boca. «Prométemelo. Prométeme que cuidarás de ella. No tiene a dónde más ir». Garrett había vivido solo durante 8 años. 8 años hablando con sus caballos más que con personas. De comer frijoles fríos de una lata. De ver puestas de sol con solo sus pensamientos como compañía. Lo último que necesitaba era el último deseo de un extraño, complicando su soledad cuidadosamente construida. «No sé nada sobre cuidar. Prométemelo». La voz del hombre se quebró con desesperación. Ella es especial, pero también es peligrosa. La gente quiere lastimarla por lo que sabe. Lo que sabe. Las palabras flotaban en el aire como el humo de un fuego moribundo. Garrett sintió algo frío subir por su columna vertebral. ¿Qué clase de mujer viajaba a través de territorio hostil con secretos lo suficientemente peligrosos como para matar por ellos? El extraño metió la mano en su chaqueta con dedos temblorosos y sacó una pequeña bolsa de cuero. «Dale esto. Ella lo entenderá. Y hagas lo que hagas, no dejes que la abra hasta que esté lista para decirte la verdad». Garrett tomó la bolsa, sintiendo su sorprendente peso. Dentro, algo duro presionaba el cuero. Algo que parecía metal, como una llave. «¿Qué verdad?», preguntó. Pero la mirada del desconocido ya estaba vacía. Su mano se apartó de la camisa de Garrett como una rama rota. El viento arreció, trayendo consigo el lejano sonido de cascos. Alguien venía. Alguien cabalgaba con fuerza por las tierras baldías. Y Garrett acababa de prometerle a un muerto que protegería a una mujer a la que nunca había conocido. Una mujer que guardaba secretos tan peligrosos que mataba por ellos. A medida que los cascos se acercaban, Garrett se dio cuenta de que acababa de heredar algo más que la esposa de un moribundo. Había heredado un misterio que lo salvaría de su soledad o destruiría todo lo que había construido en estas montañas. La pregunta era, ¿cuál elegiría Celeste? Apareció entre el polvo como una visión de otro mundo. Celeste montaba una yegua negra, con su pelo oscuro ondeando tras ella, su vestido rasgado y manchado con lo que parecía sangre seca. Pero fueron sus ojos los que detuvieron a Garrett, frío, salvaje, desesperado y completamente sin miedo al extraño armado que estaba de pie junto al cuerpo de su esposo. «¿Está muerto?», preguntó, desmontando con gracia practicada. Sin lágrimas, sin histeria, solo una pregunta fría y directa que le heló la sangre a Garrett. «Sí». Hacía unos 10 minutos, Garrett retrocedió, manteniendo la mano cerca de su arma. Algo en su calma lo ponía más nervioso que un grito. Celeste se arrodilló junto al cuerpo, puso la mano sobre el pecho del muerto y susurró algo que Garrett no pudo oír. Luego se levantó, se sacudió el polvo de la falda y lo miró con esos inquietantes ojos verdes. «¿Te habló de mí?». Dijo que era su esposa. Dijo que necesitabas protección. Garrett apretó con más fuerza la bolsa de cuero en su bolsillo. Dijo que la gente quiere hacerte daño por lo que sabes. Algo cruzó su rostro. Miedo, tal vez, o reconocimiento. ¿Qué más? Que eres peligroso. Se rió,
pero no había humor en ello. Henry siempre tuvo un don para la sutileza. Miró al horizonte donde las nubes de polvo sugerían jinetes en la distancia. ¿Cuántos hombres puede manejar, señor Thorne? Garrett Thorne. Las nubes de polvo se acercaban. ¿De cuántos debería preocuparme? De todos. Celeste se acercó a su caballo y sacó un rifle de la silla. Revisó la recámara con movimientos tan fluidos que parecían ensayados. Nos han estado siguiendo durante 3 días. Henry pensó que podríamos perderlos en las montañas, pero los cascos ya eran claramente audibles. Al menos 4 caballos, tal vez 5, cabalgando con fuerza. ¿Qué quieren?, preguntó Garrett. Pero Celeste ya se dirigía a su cabaña, con el rifle listo. Lo mismo que todos quieren cuando me miran. Ella lo miró, y por primera vez, vio miedo genuino en sus ojos. Poseerme. Garrett sintió el peso de la bolsa de cuero en su bolsillo. Sintió la promesa que le había hecho a un moribundo. Henry había dicho que era especial. También había dicho que era peligrosa. Al ver cómo sostenía el rifle, cómo escudriñaba el terreno como una exploradora experimentada, Garrett empezaba a comprender que ambas cosas eran ciertas. Hay un sótano detrás de la cabaña, dijo, tomando una decisión que lo cambiaría todo. Puedes esconderte ahí mientras yo no me escondo. Celeste se colocó detrás de un poste de madera, apuntando con el cañón de su rifle. Y tú tampoco deberías, a menos que quieras que quemen todo lo que has construido aquí. Los jinetes coronaron la colina, 5 hombres con abrigos largos, con los rostros ocultos bajo sombreros de ala ancha. Incluso desde la distancia, Garrett podía ver cómo montaban. Hombres profesionales y peligrosos que mataron por dinero. Querrán hablar primero, dijo Celeste en voz baja. Siempre lo hacen. Intentarán convencerte de que valgo más vivo que muerto. Te ofrecerán dinero para que me entregues. Y si me niego, lo miró y luego lo miró de verdad como si lo viera por primera vez. Entonces descubriremos qué clase de hombre eres en realidad, Garrett Thorne. Los guionistas estaban lo suficientemente cerca como para que Garrett pudiera ver sus rostros. Hombres duros. Hombres que habían hecho cosas terribles y habían dormido bien después. Pero lo que más lo aterrorizaba no eran sus armas ni sus miradas frías. Era darse cuenta de que estaba a punto de descubrir exactamente que sabía Celeste que valiera la pena matar y si era lo suficientemente fuerte como para cumplir una promesa a un muerto. El guionista principal levantó la mano y el grupo se detuvo a 50 metros de la cabaña. Era un hombre alto, de cabello plateado y una cicatriz que le iba desde la oreja izquierda hasta la mandíbula. Cuando sonrió, parecía una herida que se abría. «Buenas tardes, amigo», gritó, y su voz se oyó con facilidad a través de la distancia. «Me llamo Clayton Morse. Buscamos a una mujer que podría haber pasado por aquí. Cabello oscuro, ojos verdes, cabalgando con un hombre llamado Henry Walls». Garrett dio un paso adelante, con el rifle suelto en las manos. Nunca había visto a nadie así. La sonrisa de Morse se ensanchó. «Eso sí que es interesante, porque seguimos sus huellas hasta tu puerta». Señaló el suelo, donde se veían claramente huellas de cascos en el polvo. «Y, si no me equivoco, ese es el cuerpo de Henry Walls que yace junto a tu pila de leña». La voz de Celeste era apenas un susurro a su lado. «Es del FBI, del FBI. Los demás son cazarrecompensas». Eso lo cambió todo. Si Celeste era buscada por los FBI, no solo era peligrosa, sino una criminal, y Garrett acababa de prometer protegerla. «La mujer es buscada por asesinato», continuó Morse, con la mano apoyada casualmente en su arma. «Múltiples asesinatos, de hecho. Hay una recompensa de $5.000 por su captura. Viva o muerta, $5.000. Más dinero del que Garrett había visto en 5 años. Suficiente para comprar mejores tierras, mejor ganado, tal vez incluso contratar ayuda. Solo tenía que hacerse a un lado y dejar que se la llevaran. «¿Qué asesinatos?», preguntó Garrett,
pero sentía a Celeste tensarse a su lado. Mató a un juez en Santa Fe, lo mató a tiros en su propio juzgado. Luego mató a 2 agentes que intentaban arrestarla. Sangre fría, todos. La mirada de Morse no se apartó de la cabaña. Una mujer así. Bueno, no es de las que quieres cerca de gente decente. La mente de Garrett daba vueltas. Henry había dicho que la gente quería hacerle daño a Celeste por lo que sabía. Pero ¿y si la verdad fuera más simple? ¿Y si solo fuera una asesina que huía de la justicia? Te está mintiendo ahora mismo, añadió Morse como si le leyera el pensamiento. Cualquier historia sobre Saab que te haya contado, cualquier promesa que te haya hecho. Todos son mentiras. Eso es lo que hacen los asesinos. Mienten. La respiración de Celeste era firme a su lado, pero Garrett podía ver sus nudillos blancos sobre la culata del rifle. El juez aceptaba sobornos, dijo en voz baja, para que solo él pudiera oírla. Estaba vendiendo veredictos al mejor postor. Tenía pruebas. Entonces, ¿por qué no lo entregaste? Porque era el dueño del sheriff. Era dueño de la mitad del territorio. Su voz era amarga. La única justicia en esa sala provenía de mi arma. Justicia justiciera. Lo explicaba todo y nada. Tal vez era una heroína. Tal vez era una asesina. Tal vez era ambas cosas. Se pierde el tiempo, amigo. Morse gritó. Entrégala y nos vamos. No hay problema para ti. Incluso puedes quedarte con la recompensa. Si fueras Garrett, ¿qué harías? ¿Confiar en una mujer que acabas de conocer y que admite haber asesinado a un juez o entregarla a los alguaciles federales y reclamar la recompensa? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué lado eliges porque lo que Garrett decida a continuación determinará si vivirá para ver otro atardecer. El viento arreció, trayendo el olor a pólvora y muerte. Y en algún lugar en la distancia, venían más jinetes. Garrett tomó su decisión sin pensar. Ella no está aquí. Gritó de vuelta. Quienquiera que estés rastreando debe haber seguido cabalgando. La mentira flotaba en el aire como el humo del cañón de una pistola. La sonrisa de Morse desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. Esperaba que pudiéramos hacer esto de la manera fácil, dijo Morse. Levantó la mano y sus hombres se dispersaron, formando un semicírculo alrededor de la cabaña. Pero si quieres jugar, la primera bala astilló el poste de madera a centímetros de la cabeza de Garrett. Celeste ya se estaba moviendo, su rifle ladrando mientras buscaba refugio detrás de un abrevadero. Uno de los cazarrecompensas se inclinó de lado desde su caballo, agarrándose el hombro. El vendedor de raíces, gritó Garrett. Pero Celeste estaba concentrada en los jinetes que se acercaban, su rifle hablando en disparos firmes y medidos. No puedo, gritó de vuelta. Nos quemarán si quedamos atrapados bajo tierra. Otra bala pasó zumbando junto a la oreja de Garrett. Se agachó tras su tajo, intentando contar la munición, intentando calcular cuánto tiempo podrían resistir. 5 hombres contra 2. Mala suerte. Sobre todo cuando uno de ellos era un alguacil federal. Pero entonces recordó algo que Henry había dicho. Es especial, pero también peligrosa. Observando a Celeste manejar su rifle, Garrett empezaba a comprender lo que Henry quería decir. No solo disparaba, calculaba. Cada disparo era preciso, obligando a los atacantes a ponerse a cubierto, desorganizando su formación. No intentaba matarlos a todos. Estaba ganando tiempo. ¿Qué esperan?, gritó Garrett durante una breve pausa en el tiroteo. Refuerzos, dijo ella, recargando con falta de práctica. Henry avisó por adelantado. Si podemos resistir otros 10 minutos. ¿Refuerzos de quién? De la gente que sabe la verdad sobre el juez Morrison. El siguiente disparo de Celeste derribó a uno de los caballos, haciendo que su jinete corriera a cubrirse. Gente que ha estado esperando a que alguien se enfrente a la operación de Morse. Operación. La palabra golpeó a Garrett como un puñetazo. No se trataba solo de atrapar a un fugitivo. Era algo más grande.
Morris no es solo un alguacil, continuó Celeste con voz firme a pesar de las balas que los rodeaban. Lleva años trabajando con Morrison. Juicios falsos, veredictos comprados, repartición de beneficios. Cualquiera que intentara exponerlos desaparecía. La bolsa de cuero en el bolsillo de Garrett parecía quemarle la pierna. Prueba. Eso es lo que Henry le había dado. Prueba de la corrupción. La bolsa, dijo. ¿Qué hay dentro? El libro de cuentas personal del juez Morrison. Cada soborno, cada juicio falso, cada asesinato que encubrieron. Celeste disparó de nuevo, y otro atacante se puso a cubierto. Henry la robó la noche anterior al juicio. Por eso nos han estado persiguiendo. Un trueno retumbó en la distancia. Pero no era un trueno. Eran cascos. Muchos venían rápido del este. Morris debió de oírlo también, porque sus hombres parecían nerviosos, mirando por encima del hombro. Última oportunidad, gritó Morse. Entreguen a la mujer y las pruebas y los dejaremos con vida. Los jinetes que se acercaban ya eran visibles. Al menos 8 hombres, quizá 10, cabalgando a toda velocidad por las tierras baldías. Pero Garrett no podía distinguir si eran amigos o enemigos. Esa es mi respuesta, gritó Celeste, poniendo otra bala incómodamente cerca de la posición de Morse. Lo que sucedió después atormentaría a Garrett el resto de su vida. Morse hizo una señal a sus hombres, y de repente cambiaron de táctica. En lugar de intentar asaltar la cabaña, empezaron a disparar a todo. Los barriles de agua, el cobertizo de suministros, incluso a los caballos de Garrett en el corral. Ya no intentaban capturar a Celeste. Intentaban destruir todo lo que Garrett había construido para castigarlo por elegir el bando equivocado. Y mientras sus 8 años de duro trabajo se convertían en humo y astillas, Garrett se dio cuenta de que a veces hacer lo correcto costaba todo lo que tenías. Pero los jinetes que se acercaban casi estaban allí. Y fuera lo que fuera con lo que Celeste contaba, estaban a punto de descubrir si era suficiente para mantenerlos con vida. Los jinetes que se acercaban llevaban placas. Placas reales, no la autoridad falsa. Morse afirmó que su líder era un hombre curtido con cabello gris y ojos como Flint. El tipo de hombre que había visto demasiada corrupción y decidió hacer algo al respecto. Alguacil federal Morse, gritó el líder mientras sus hombres rodeaban el área. Por orden del gobernador territorial, está bajo arresto. La cara de Morse palideció. ¿Qué demonios es esto? ¿Davidson? Es la justicia alcanzándote, Clayton. Davidson desmontó su mano en su arma. Hemos estado investigando su operación durante meses. El juez Morrison cantó como un pájaro antes de morir. ¿Murió? Garrett sintió que la palabra lo golpeaba como un golpe físico. Si Morrison ya estaba muerto, ¿entonces de qué se trataba realmente? Morrison murió de un infarto hace 3 días, continuó Davidson, pero no antes de confesar todo, los sobornos, los juicios amañados, los asesinatos. Todo. Celeste bajó ligeramente el rifle. La confusión se reflejó en su rostro. ¿Entonces por qué nos siguen persiguiendo? Porque los muertos no pueden testificar, gruñó Moore. Pero los libros de contabilidad sí, y los testigos sí. Miró directamente a Celeste. Eres la única que queda que puede demostrar el alcance de lo que construimos. La bolsa de cuero en el bolsillo de Garrett de repente se sintió más pesada. Las pruebas no se limitaban a crímenes pasados. Se trataba de toda una red de corrupción que iba mucho más allá de un juez corrupto. Retírate, Clayton, ordenó Davidson. Se acabó. En lugar de rendirse, Morse intentó desesperadamente apoderarse de su arma. El tiroteo que siguió fue breve y brutal. Cuando el humo se disipó, 2 de los hombres de Morse estaban muertos, y el propio Morse se agarraba a un brazo herido. La evidencia, dijo Davidson, acercándose a Garrett y Celeste. Henry Walsh murió sacando ese libro de contabilidad. ¿Dónde está? Garrett sacó la bolsa de cuero de su bolsillo, sintiendo su peso una última vez antes de entregársela. Dentro,
Vislumbró un pequeño libro encuadernado en cuero lleno de nombres, fechas y cantidades. Años de corrupción documentados con minucioso detalle. Hay suficiente aquí para derribar a la mitad del gobierno territorial, dijo Davidson tras examinar el libro de contabilidad. Morrison no era el único juez en su nómina. Celeste finalmente se relajó, bajando el rifle por completo. Entonces se acabó para ustedes. Sí. Se retiran los cargos en su contra. Defensa propia. Todo. Davidson observó la destrucción alrededor de la cabaña de Garrett. En cuanto a la compensación por sus pérdidas, no quiero su dinero, dijo Garrett en voz baja. Sus caballos estaban muertos, sus provisiones destruidas. 8 años de trabajo reducidos a cenizas y astillas, pero había cumplido su promesa a un moribundo, y de alguna manera eso le parecía suficiente. Celeste se acercó al cuerpo de Henry, se arrodilló y susurró algo que solo los muertos podían oír. Al ponerse de pie, por primera vez, se le llenaron los ojos de lágrimas. Era un buen hombre, le dijo a Garrett. Se merecía algo mejor que morir en la tierra. Recibió algo mejor, respondió Garrett. Recibió justicia. Pero mientras los alguaciles se llevaban a Morse y a sus hombres supervivientes, Garrett se dio cuenta de que lo más difícil apenas comenzaba. ¿Qué hiciste con una mujer cuyo esposo acababa de morir? Una mujer que había matado por la justicia y estaba dispuesta a morir por la verdad. Una mujer que lo miraba como si fuera la respuesta a una pregunta que no sabía cómo formular. El silencio tras la marcha de los alguaciles fue ensordecedor. Garrett y Celeste se quedaron entre las ruinas de su vida. Los únicos sonidos provenían del viento a través de la madera rota y del lejano canto de un halcón. Lo siento, dijo Celeste finalmente. Lo de tu casa, tus caballos, todo. Garrett miró el corral destruido, el cobertizo de suministros que ahora era solo madera carbonizada y ceniza. Se puede reconstruir. Yo no. Caminó hacia su caballo, revisando las alforjas con precisión mecánica. Tengo que irme. Habrá más preguntas, más juicios. La gente de la red de Morrison querrá venganza. ¿A dónde irás? Se encogió de hombros, pero Garrett pudo ver el agotamiento en sus hombros. La forma en que se comportaba como alguien que había estado corriendo durante tanto tiempo. Había olvidado cómo detenerse. California tal vez o México. En algún lugar donde no sepan mi nombre. Montó en su caballo y se detuvo. Gracias por cumplir la promesa de Henry, por elegir confiar en un extraño. Garrett sintió que algo se rompía en su pecho. 8 años de soledad cuidadosamente mantenida se desmoronaban como las paredes de su cabaña. Se había acostumbrado a la tranquilidad, al ritmo predecible del amanecer y el atardecer, el trabajo y el descanso. Pero al ver a Celeste preparar un viaje, se dio cuenta de que su vida cuidadosamente construida había sido menos paz que vacío. Quédate, dijo, la palabra salió más áspera de lo que pretendía. Las manos de Celeste se detuvieron en la res. ¿Qué? Quédate. Ayúdame a reconstruir, señaló la destrucción que los rodeaba. Me vendría bien la compañía. ¿Y tú? Pareces alguien cansado de correr. Por un instante, la esperanza cruzó su rostro. Una esperanza real y desprevenida. Luego murió, reemplazada por algo más triste y práctico. No me conoces, Garrett. No sabes lo que he hecho, de lo que soy capaz. Ella miró en el lugar donde yacía el cuerpo de Henry. Maté a 3 hombres en ese tribunal. Quizás se lo merecían. Quizás la justicia lo exigía. Pero aún así apreté el gatillo. No soy de las que construyen casas. Soy de las que las queman. Henry no lo creía. Henry se estaba muriendo. Los moribundos ven lo que quieren ver. Garrett se acercó a su caballo, lo suficientemente cerca como para ver el agotamiento en sus ojos, el peso de todo lo que había cargado sola. ¿Qué le susurraste cuando se estaba muriendo? Celeste contuvo la respiración. Le prometí que encontraría la manera de volver a vivir. Vivir de verdad, no solo sobrevivir, negó con la cabeza,
pero no creo recordar cómo. Y luego aprender. Garrett extendió la mano y la colocó sobre la de ella en las riendas. Aprenderemos juntos. Durante un largo instante, se quedaron así. Ella a caballo, él de pie sobre las ruinas de su antigua vida. Ambos balanceándose al borde de una decisión que lo cambiaría todo. No sé cómo ser la esposa de nadie, dijo en voz baja. No sé cómo ser el esposo de nadie. Garrett sonrió por primera vez en 8 años. Parece que empezamos a estar a mano. Celeste miró el horizonte, donde el sol empezaba a descender hacia las montañas. En algún lugar, allá afuera, la vida le deparaba una vida de correr, de mirar siempre por encima del hombro, de dormir con una mano en el arma. Y allí estaba un hombre ofreciéndole algo diferente, algo que nunca creyó merecer. Si me quedo, dijo con cuidado. No será como la viuda de Henry. Seré como yo misma, como Celeste. Solo Celeste. No lo querría de otra manera. Desmontó lentamente, como si estuviera tanteando el terreno. Entonces supongo que será mejor que empecemos a planear la reconstrucción. Pero incluso mientras empezaban a hablar de madera y ganado, de pozos y cercas, Garrett no podía quitarse la sensación de que la verdadera reconstrucción sería mucho más difícil. No solo estaban construyendo una cabaña nueva. Estaban intentando construir una vida de las cenizas de todo lo que habían perdido. 3 horas después, estaban sentados junto a una pequeña fogata, compartiendo el último café de Garrett y planeando su futuro imposible. El sol poniente teñía las montañas de dorado. Y por primera vez desde la muerte de Henry, Celeste parecía casi en paz. Primero necesitaremos madera, dijo Garrett, dibujando planos en la tierra con un palo. El aserradero más cercano está a 2 días de viaje, pero la entregarán por el precio justo. ¿Qué precio?, preguntó Celeste. Porque si estás pensando en la recompensa, te dije que no quiero su dinero. La voz de Garrett era firme. Tengo algunos ahorros, suficientes para empezar de nuevo. Celeste estudió su rostro a la luz del fuego. ¿Por qué? Podrías haber aceptado los 5,000. Podrías haber empezado de cero en otro lugar. En algún lugar sin una mujer buscada ni una cabaña en llamas. Garrett guardó silencio un largo rato, observando el baile de las llamas. ¿Quieres la verdad? Siempre. Hace 8 años. Vine aquí porque yo también huía. No de la ley, sino de todo lo demás. De la gente, de las expectativas. De cómo la vida parecía aplastarte un poco más cada día. La miró al otro lado del fuego. Pensé que estar solo era la respuesta. Pensé que si me alejaba de la gente, ya no podría sufrir más. ¿Qué cambió? Tú. Verte luchar por algo más grande que tú. Verte elegir la verdad incluso cuando te costó todo. Negó con la cabeza y me hizo darme cuenta de que no estaba evitando el dolor viviendo solo. Solo estaba evitando la vida. Celeste atizó el fuego con un palo, lanzando chispas que se elevaban en espiral hacia el cielo que se oscurecía. La vida siempre tiene una forma de encontrarte. Sí, lo hace. Lo hace. Se sentaron en un cómodo silencio un rato, cada uno absorto en sus pensamientos. Entonces Celeste habló, con una voz tan baja que Garrett casi no la escuchó. Me casé antes que Henry. Una verdadera casada, no solo la promesa de un moribundo. Mantuvo la vista fija en el fuego. Se llamaba Thomas. Teníamos una pequeña granja en las afueras de Tucson. Nada del otro mundo, pero era nuestra. Garrett esperó, presintiendo que había algo más. Los hombres de Morrison lo mataron. Quemaron nuestra granja, mataron a nuestro ganado, me dejaron sin nada. Su voz era firme, pero Garrett pudo ver sus manos temblar. Thomas había presenciado uno de los juicios de Morrison. Había visto dinero cambiar de manos. Iba a testificar. Comprenderlo golpeó a Garrett como un golpe físico. Entonces, ¿fuiste tú mismo a por Morrison? Al principio no. Al principio, intenté hacerlo legalmente. Acudí a otros jueces, otros alguaciles, a cualquiera que me escuchara.
Se rió con amargura. ¿Sabes lo que me dijeron? Que el dolor de una viuda hace que las mujeres digan locuras, que debería ir a casa y aprender a aceptar mi pérdida. Así que dejaste de pedir permiso. Dejé de creer en su justicia. Celeste finalmente lo miró a través del fuego. Así soy yo, Garrett. Con eso te ofreces reconstruir. Una mujer que se tomó la justicia por su mano porque el sistema le falló. El peso de su confesión flotaba entre ellos como humo. Garrett comprendió ahora por qué Henry la había llamado peligrosa. No porque fuera malvada, sino porque estaba dispuesta a hacer lo que otros no harían cuando todo lo demás fallaba. No te pido que cambies, dijo finalmente. Solo te pido que te quedes. Pero mientras las estrellas emergían en el cielo, Garrett no pudo evitar preguntarse si algunas personas estaban demasiado destrozadas por la pérdida como para reconstruir de verdad, y si el amor podría salvar la brecha entre dos almas que habían aprendido a sobrevivir alejándose de todo lo que les importaba. La mañana llegó con visitas inesperadas. Marsal Davidson regresó con una pequeña carreta cargada de provisiones y dos hombres que Garrett no reconoció. Compensación del gobierno territorial, anunció Davidson, bajando de la carreta. Madera, herramientas, provisiones suficientes para el invierno. Órdenes del gobernador. Los dos hombres comenzaron a descargar sin que se lo pidieran. Madera de buena calidad, herrajes de calidad, incluso algo de alimento para caballos que aún no existían. Hay más, dijo Davidson, sacando un sobre de su abrigo. Indulto oficial para Celeste Walls, firmado por el propio gobernador territorial, y una carta de reconocimiento por su ayuda para desmantelar la red Morrison. Celeste aceptó el indulto con manos que apenas temblaban. Se acabó por completo. Los registros de Morrison nos llevaron a otros 12 funcionarios corruptos. Toda la red está acabada. Davidson observó la destrucción a su alrededor. Pagaron un precio infernal por la justicia. Ambos lo pagamos, dijo Garrett, mirando a Celeste. Después de que el alguacil se fuera, se quedaron juntos entre los suministros, de repente enfrentados a la realidad de lo que se habían comprometido. Construir no se trataba solo de madera y clavos. Se trataba de confianza. Se trataba de elegir creer en el mañana cuando el ayer había ardido hasta los cimientos. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Celeste. Garrett tomó un trozo de madera, sintiendo su peso, su potencial. Primero los cimientos. Todo lo demás se construye a partir de ahí. Trabajaron toda la mañana a un ritmo sorprendentemente cómodo. Celeste demostró ser hábil con las herramientas, con manos seguras y firmes. Mientras medían, cortaban y planeaban, Garrett se encontró mirándola de reojo, observando cómo la concentración suavizaba su rostro. Cómo tarareaba en voz baja mientras trabajaba. «Me estás mirando», dijo sin levantar la vista de la tabla que estaba lijando. Solo pensaba en que Henry tenía razón. «Eres especial». Garrett dejó el martillo. «No porque seas peligroso, sino porque sabes luchar por lo que importa». Celeste dejó de trabajar. Sus ojos se encontraron con los de él al otro lado de la obra. «¿Y qué te importa a ti, Garrett Thorne?». La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidades. 8 años de soledad le habían enseñado a Garrett a ser cuidadoso con las palabras, a medirlas como si fueran preciadas. Pero al mirar a Celeste, cubierta de serrín y sol, se dio cuenta de que algunas verdades eran demasiado importantes para la cautela. «Esto», dijo simplemente, construyendo algo real con alguien que entiende que las mejores cosas tienen un precio. Ella se acercó a él, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el destello dorado en sus ojos verdes. «No puedo prometer que sea fácil amarme. No puedo prometer que sea fácil vivir conmigo. Podría tener pesadillas. Podría despertar buscando un arma que no está ahí. Podría olvidar cómo hablarte durante días». Entonces sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto. Parecíamos la pareja perfecta. Cuando la besó, supo a aserrín, café y nuevos comienzos.
Supo a una promesa cumplida a un moribundo y a la decisión de dos personas que habían aprendido que a veces la mejor manera de sanar era construir algo juntos. A medida que el sol ascendía, volvieron a su trabajo. Pero algo había cambiado. Ya no estaban construyendo una cabaña. Estaban creando una vida tabla a tabla, clavo a clavo, decisión tras decisión. 6 meses después, la casa estaba terminada. Más grande que la vieja cabaña de Garrett, con ventanas que dejaban entrar más luz y un porche con espacio para 2 sillas. Celeste había aprendido a reír de nuevo, y Garrett había recordado cómo tener esperanza. Se casaron en primavera con Marsal Davidson como testigo y las montañas como iglesia. El pasado siempre sería parte de ellos. El recuerdo de Thomas, el sacrificio de Henry, el peso de las decisiones tomadas en momentos desesperados. Pero habían aprendido que sanar no significaba olvidar. Significaba construir algo nuevo, lo suficientemente fuerte como para honrar lo anterior. Sentados en el porche viendo la puesta de sol, Celeste tomó la mano de Garrett. ¿Alguna vez te preguntas qué pensaría Henry de todo esto? Creo que estaría orgulloso, dijo Garrett. Me pidió que te cuidara. Pero creo que lo que realmente quería era que ambos aprendiéramos a cuidarnos el uno al otro. Y en la creciente oscuridad de las montañas, con su vida reconstruida extendiéndose ante ellos, esa parecía una promesa que valía la pena cumplir. Si disfrutaste la historia, considera enviar un super chat para ayudar a difundir más historias como esta. Ahora, haz clic en el video en la pantalla porque la siguiente historia contiene algo que no puedes explicar, solo sentir. Y cuando termine, no serás el mismo. Haz clic en el video.